Bueno, en que ves turno tarde, queremos hacer un informe sobre pueblos originarios, pueblos indígenas, hoy en Argentina, muy perseguidos, con muchos casos que hay desde el norte al sur, pero un caso especial son el pueblo mapuche, y por eso vamos a hablar con uno de los principales abogados de la gremial, el vicepresidente de la gremial, muy comprometido, inclaudicable en la defensa del pueblo mapuche, Luis Virgilio Sánchez. ¿Cómo te va, Virgilio? Muchas gracias por la entrevista. Buen día. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias a ustedes por interesarse. ¿Cómo les va? Primero, digamos, ¿cómo está Facundo? Facundo Jones Waller, que sabemos que viene entre esa huelga, bueno, ahora había estado internado, bueno, hoy, digamos, ¿cuál es su situación? Bueno, su situación obviamente ahora se está mm, recuperando. No conozco bien la situación clínica de él en torno a que estuvo grave, porque fue internado, porque estuvo muy debilitado, y eso agravado por, digamos, lo que hizo la penitenciaría, de hacer esas requisas, de dejarlo afuera a la Claro, intemperie 4 horas, cuando él estaba en una condición precisamente con una huelga de hambre, en este caso seca, ¿no? Sin ingerir líquidos, que eso lo había debilitado mucho. Pero bueno, él está en una situación como un preso político, que es una situación realmente grave, porque, nosotros, en la medida en que se prolongue esta situación, en este momento él lo que estaba pidiendo básicamente era ser trasladado a Esquel, porque resultaban, las condiciones de detención agravaban además la situación. Es decir, la situación ya está grave porque ya que una persona esté detenida injustamente por divulgar sus ideas, por una cuestión política, es mm, decir, porque la ministra de Seguridad quiere crear un enemigo interno que le sirve digamos, en su proyección política. Ya eso produce un daño, es decir, ya uno tiene que estar soportando esa situación. Pero además, si a eso le agravamos las condiciones de detención, esto se torna cada vez peor. Por suerte, al menos lo que se ha podido hacer ahora es mejorar las condiciones de detención, es decir, que un juez haga lugar a el traslado que pedía Facundo a un lugar más amable para él y además más cercano claro. a su entorno. Lo de Facundo sería, digamos, caso testigo de lo que le pasa en general a las poblaciones mapuche, más allá que entiendo o no de acuerdo con cómo se planta Facundo, ¿no? Me parece que va más allá. Y sabes que he leído una Mm. entrevista tuya, me pareció muy interesante, hace un tiempito, donde vos definís que el tema de la persecución de las comunidades mapuches es prácticamente una cacería. Y es muy grave decir Mm. eso, y si es cierto, peor todavía, y es cierto, ¿no? ¿Por qué Mm. decías eso en esa entrevista? Bueno, es totalmente cierto porque es una definición política. De hecho, digamos, lo que sucede en Chubut con el Ministerio Público de Chubut, vos fíjate, para darte un caso, los incendios que se Ajá, produjeron en Chubut se han producido incendios de todo tipo. Los más graves han sido impulsados por gente hacendados, es decir, a quienes se les han terminando imponiendo multas de 150.000 pesos y se han quemado, no sé, 1.400 hectáreas de bosque nativo. Muchas veces los incendios, la mayoría de las veces, no los hacen las comunidades mapuches, sino que claro. los hacen los dueños de los campos. Incluso lo hemos demostrado en juicios que se llaman incendios controlados, que después se descontrolan, y otros son intencionales, ¿no? Es decir, se descontrolan de una manera intencional, ¿no? Porque quieren desmalezar, porque quieren llevar adelante otro tipo de emprendimientos. Ahora,
cuando el estrago, digamos, cuando el incendio se produce en el territorio de una comunidad, entonces ahí parece que en definitiva ya no estamos hablando de una situación culposa por negligencia o por impericia, sino ya estamos hablando de estragos dolosos con peligro común, es decir, entran a jugar las figuras del terrorismo, la Claro, afectación a los intereses públicos, etcétera, etcétera. Entonces, este doble estándar que maneja el Estado tiene que ver precisamente con esto, con este tipo de persecución. Mirá, yo tengo el caso de Héctor Quilaqueo, que Héctor Quilaqueo en realidad casi muere tratando de apagar el fuego, claro. tuvo 15 días en coma, pidió una pala para apagarlo, no lo pudo apagar. Eh, y a él lo condenaron, obviamente estamos apelando, por estrago doloso, ¿no? Como si él hubiera tenido intención de prender Claro. fuego. Ahora, ¿qué es lo que hace? Lo que yo planteo, yo pedí que en el juicio se me dejara mostrar una mesa donde estaba sentado el gobernador de la provincia y al lado los dos fiscales Mm, que los estaban acusando antes de la investigación, antes de llevar adelante la investigación, ya lo estaban condenando de claro. antemano a Quilaqueo. ¿Por qué? Porque era miembro de la comunidad Nahuelpan. En realidad se quemaron 70 hectáreas, la mayor parte de la tierra que se quemó es parte digamos, del territorio Nahuelpan, apenas se quemó un poco de los vecinos que fueron las supuestas víctimas. Es decir, la comunidad Nahuelpan fue la principal víctima de ese incendio y terminó siendo sentada en el banquillo de los acusados, porque no solo la principal víctima en torno a que lo que se quemó fue más parte del territorio de la comunidad que, digamos, de los privados, y además la única víctima fue Quilaqueo, que fue la única persona que fue afectada por el fuego. Entonces, bueno, evidentemente el Ministerio Público está trabajando más que para esclarecer hechos, para legitimar discursos, ¿no? Claro. Discursos de odio. También están los intereses, porque hay un caso que estuve revisando, que nosotros lo habíamos Mm, notificado, fue el de Ginóbili, ¿no? Poderoso empresario ahora, conocido obviamente, por el tema de la denuncia que él mm. hizo. En este caso es la comunidad Lasken Winculmapu, ¿no? Villa Mascardi, que también tomaste vos conocimiento, o vos estuviste también defendiendo. Sí, son dos casos distintos. Uno Ajá, es el Afken Wilkumapu, que eso es en Villa Mascardi, que sí, nosotros defendimos a las personas, que está ahí, está la Machi, que ese también fue un proceso de criminalización, y el de Ginóbili fue en Villa Langostura. ajá, Lo que sucedía en Villa Langostura, que por suerte lo hemos logrado, es terminar con el proceso de criminalización. Es decir, los conflictos territoriales sobre las discusiones que se llevan adelante en torno a la tierra, entre blancos, para decirte de alguna manera, o si vos tenés un conflicto con tu vecino de sí, medianera o que él tiene más, se termina arreglando por las vías civiles, es decir, te mando carta documento, juicios civiles, bueno, obviamente vos te podés pelear con tu vecino y tener montones de problemas, pero no estás criminalizado, es decir, esto no se resuelve por el derecho penal. claro. Y por eso yo siempre hablo de cacería, ¿no? Porque cuando está involucrada una comunidad mapuche en una discusión o en un conflicto en torno a las tierras, ahí ya no vamos por la vía civil, sino por la cuestión penal. Es decir, les iniciamos procesos de usurpación y además no solamente eso, porque los procesos de usurpación es un delito menor en el fondo. O sea, el delito de usurpación no tiene pena mayor de 3 años, pero sin embargo el Estado despliega un nivel de violencia en todas las medidas y en la forma de ejercer el proceso que termina pareciendo que se trata de delitos gravísimos, ¿no? Que fue lo que pasó en Villa Mascardi. Villa Mascardi ha tenido un muerto, que es Rafael Nahuel, desalojos, traslado de las mujeres a Cierto. Ezeiza,
Y estamos hablando de delitos menores, porque en definitiva, digamos, el supuesta quema de la casilla de gendarmería, se demostró que eso fue todo una mentira, una excusa para llevar adelante medidas preventivas, supuestamente preventivas, pero que terminan siendo violentas. Entonces, obviamente el problema, en Villa Langostura nosotros demostramos que conseguimos el sobreseimiento de todo, porque Ginóbili se había constituido en querellante, y luego continuaron, no les quedó otra que seguir por la vía que siguen el resto, digamos, de las personas, digamos, que es por las vías civiles, Claro. discutir las cuestiones que se tienen que discutir, porque, bueno, las vías penales nosotros en algunos casos las ganamos, en las otras perdemos, nunca terminamos, porque nosotros hasta ahora vamos siempre hasta las últimas instancias, hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y si es necesario a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero acá en Neuquén y en Villa Langostura, por suerte hemos logrado sacar la cuestión o sea, conseguir absoluciones en la cuestión penal, que termina siendo muy desgastante para las comunidades, ¿no? Me imagino, claro. Este despliegue litigioso, porque aparte, a ver, convengamos que siempre los actores de estas embestidas contra las comunidades son o es el Estado, o son empresarios poderosos que tienen estudios jurídicos importantes, que tienen recursos, etcétera. Y las comunidades son sectores sociales vulnerables, ¿no? Sí. Que obviamente tampoco ya al principio iban a la Defensoría Pública, pero bueno, la Defensoría Pública termina siendo un empleado del Estado, ¿no? Claro. Entonces, terminamos, los únicos que tienen para defender son las organizaciones solidarias, como la Gremial de Abogados u otros que ejercemos defensas, y que también sufrimos el desgaste también de nuestro trabajo, ¿no? Incluso en lo personal. Justamente te iba a preguntar eso, ¿no? Que te persiguen a vos también. Esto es el principal sindicado para perseguir por el Estado argentino y el Estado provincial y la justicia, el sistema judicial, digamos, ¿no? Obviamente, porque se han dado cuenta que, o sea, que no les, en este concepto de cacería que yo te estaba hablando, no les alcanza con perseguirlos a ellos, sino que además quieren destruir todas las redes de solidaridad que existen alrededor o que han construido las comunidades en torno digamos, a los embates que sufren ellos, tanto de los privados como del Estado. Entonces, una forma de destruir esas redes de solidaridad es empezar a atacar digamos, a los abogados o a las personas que quizás con buenas intenciones, porque hay mucha gente que trabaja para el Estado en algunas áreas, que son docentes o que hacen o de la universidad, que estoy hablando no solamente de abogados, claro, antropólogos, profesionales que son muy buenos en su trabajo, pero que en determinado momento, cuando la situación queda expuesta, o sea, ese profesional también tiene una familia, tiene trabajo, y cuando queda expuesto, terminan ellos afectando, ¿no? Digamos, el trabajo o la forma que uno, o la dedicación que uno le da a este tipo de defensas, ¿no? Así que sí, hay una persecución política en todo sentido, como no la había visto antes. Hay una construcción de un enemigo interno como se veía en la época de la dictadura, es decir, esto tiene que ver también con Facundo Yonesguala. El RAM no existe, está demostrado. Yo he estado en los juicios, y de hecho yo no soy abogado de Facundo Yonesguala, porque es probable que me ofrezcan como testigo, porque yo he tenido muchas causas donde se investigó el RAM, es decir, Patricia Bullrich, cuando era ministra de Seguridad de Macri, hizo un estudio RAM, es decir, juntó a los fiscales
de la provincia de Neuquén y al jefe de fiscales de Río Negro y ella, y armaron un informe, que lo denominaron informe RAM, a partir de 2 hechos que habían sucedido en Neuquén, que era un incendio en Plus Petrol en una concesionaria que se llamaba Cumenia. Bueno, eso terminó en nada. Yo tuve que defender a alguna de las personas a quienes les secuestraron elementos. Básicamente, digamos, eran sospechosos porque eran militantes de la causa mapuche, es decir, Claro. cuando fueron a la casa, yo me acuerdo que había una persona que hoy ya falleció, lamentablemente, que es Eduardo París, que es una persona, un señor grande, ya tenía cerca de 80 años. Él fue torturado en la época de la dictadura militar, secuestrado en la escuelita, y yo tenía un vínculo con él porque lo representaba como querellante en los juicios de lesa humanidad. Bueno, era una persona muy comprometida con las causas mapuches, y tenía una sobrina que se llama Nadia, que ella tenía conversaciones telefónicas con Jones Walla en su momento, y a partir de ello, bueno, construyen ahí una relación y arman una causa, un informe, y empiezan a secuestrar libros que hablaban sobre la cuestión mapuche, banderas mapuches, Claro. bueno, como si fuera como los libros que se secuestraban, ¿te acordás? En la Sí, época de la sí, sí, dictadura claro, por sí, el sí. comunismo. Y bueno, y entre los elementos secuestrados, me acuerdo que secuestran una carabina que era de Eduardo, que era una vieja carabina, que aparte estaba legal, él le gustaba cazar, que la tenía ahí en el escritorio. Yo bueno, voy a reclamar esos elementos a la fiscalía, y ahí veo la foto y todo. Y cuando veo el informe RAM, ahí veo la carabina de París, o sea, Sí, digo, sí. pero, o sea, empiezan a sacar fotos de cosas que secuestraron supuestamente a terroristas o Sí, sí. gente que estaba armando. Entonces, bueno, todo eso quedó en la nada. Hay una resolución del juez de Villanueva que explica, que dice no existió, no Qué hay va. RAM, no hay Qué elementos, nada. relato, claro. Es relato. Y ahora hay como una intención tardía de volver a reanimar ese esquema, que lo hace obviamente Patricia Bullrich de vuelta con lo mismo, mientras ella era ministra de Seguridad. Entonces ahí fue donde lo detienen a Jones Wallach, que él presenta un libro de poesía. La detención al principio tenía que ver con con que estaba presentando un libro de poesía, no me acuerdo, se llamaba Poesía Incendiaria o algo por el estilo. Ahí al principio fue por apología del delito, es decir, lo detienen por apología del delito y después le arman una causa por teóricamente creador de la RAM, ¿no? Generar peligro Claro. Sí, sí, público, sí, sí. estas causas que son, bueno, y lo hacen a partir de esos informes que ahora dice el fiscal que en realidad no se investigaron bien en su momento. O sea, obviamente que yo te digo, cuando Facundo salga, el Estado, además de esto, lo pagamos todos, ¿no? Porque, digamos, todos estos caprichos de Patricia Bullrich, de los fiscales, tienen un costo, no son gratis. Ellos no los pagan, porque total lo paga el señor Estado, pero, digamos, esto les va a salir muy caro. Eh, Espero que les salga muy Esperemos, caro, sí. porque en realidad Eso estaba pensando, esperemos, esperemos, sí, sí. esperemos que les salga muy caro, pero se trata de esto, se trata de esta cacería que te Claro. digo que se está haciendo en Chubut también. En Chubut finalmente a Quiraqueo lo condenan porque de todas las causas, todos los incendios y todas las conferencias de prensa que hizo el gobernador culpando a los mapuches de los incendios de la zona, terminó en nada, y el único caso que quedó, Es como para no degradar el discurso, porque todo lo otro era mentira. En Pijamahuiza lo mismo, cuando detuvieron, ¿te acordás? A Vic sí, Núñez, en todos esos lugares. claro. Bueno, eso terminó en nada, era todo humo, pero en el fondo lo que quería el gobernador era desalojarlos, porque Claro. esa es otra trampa, es decir, ellos quieren utilizar el proceso penal para llevar adelante, para sacar a la gente del Ese territorio es el punto, sin ¿no?
sin discutir, claro, porque, a ver, si vos querés hacerme un juicio de desalojo o reivindicación donde discutamos, a ver quién tiene más derechos sobre estas tierras, bueno, eso, primero que es un juicio, es un proceso muy largo y además tienen, ellos saben que lo van a perder, porque en muchos casos ya lo hemos ganado. Entonces, la única manera es crear estas figuras penales, es decir, señalarlos como delincuentes, como en la época de la conquista, ¿no? En definitiva, que era, o sea, si vos tenías que sacar en la época de la conquista del desierto a los caciques que estaban en sus tierras desde siempre, de manera, si los tenías que sacar de manera, discutirlo por las vías del derecho, es decir, de manera Claro. civilizada, entre comillas, bueno, iba a ser muy difícil, porque la verdad que vos, digamos, ¿qué argumento vas a exponer para sacar a una persona que está viviendo en su casa, digamos, que es de ella? Entonces, lo que hacían eran directamente ellos, les enviaban el código penal de aquella época. Listo, ustedes son sediciosos, no aceptan al Estado argentino, bueno, sería rendición o muerte, ¿no? Claro. Esa es la Sí, sí, sí. esa es la consigna. Bueno, esto es medio parecido, ayornado, obviamente en esta A época, nuestras porque en esta épocas, época sí. ya sería inaceptable, digamos, que vengan así, pero el esquema sigue siendo el mismo. El esquema es inventar estas causas penales para sacar a la gente de ese territorio, porque en esos lugares obviamente están comprometidos ya, el gobierno de Chubut ya está comprometido con empresas israelíes. Hay una empresa que se llama Mekorot, que ya firmaron un acuerdo por el agua, ahí en el sector del Corcovado, que es una empresa israelí que, bueno, viste que los israelíes venden agua, viven en el desierto, pero venden agua en todo el mundo. Y bueno, y después el uranio, obviamente, El ¿no? uranio. Hay muchos intereses debajo de toda esta política. Te agradecemos mucho, Virgilio, tu compromiso, la entrevista, Bueno, obviamente, y bueno, cualquier cosa que necesites para difundir, mandanos nomás, que vamos difundiendo siempre todo lo que ocurre, más allá que seamos medios alternativos, medios, digamos, no del sistema, pero bueno, es necesario hacer esta red para que nos enteremos de todo. Muchas gracias, Virgilio. bueno, dale, no, de nada, hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Un abrazo.